¿Sabías que Carl Jung, el padre de la psicología analítica, creía que nuestras mentes están conectadas en un nivel profundo, más allá del tiempo y el espacio? Esta idea revolucionaria nos invita a explorar cómo las relaciones humanas, incluso aquellas que parecen haber terminado, pueden seguir influyendo en nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos. Si alguna vez te has preguntado si alguien sigue pensando en ti, aunque no te hable, la respuesta no está en lo que ves o escuchas, sino en el vasto mundo del inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronicidad. Jung nos enseñó que las conexiones humanas no son meras coincidencias, sino que cada persona que entra en nuestra vida tiene un propósito. Una lección o una energía que resuena con la nuestra en niveles que trascienden lo visible. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Aunque el contacto físico o verbal se haya interrumpido, la mente sigue operando en un nivel más profundo, estableciendo lazos invisibles que pueden manifestarse de formas que jamás imaginaríamos. Tal vez has sentido en algún momento un pensamiento recurrente sobre alguien del pasado. No estabas pensando en esa persona, pero de repente su imagen apareció en tu mente, como si una fuerza externa la hubiera traído a la superficie. Jung llamaba a esto sincronicidad, un fenómeno en el que eventos aparentemente no relacionados están misteriosamente conectados a un nivel más profundo. Si esto te ha sucedido, es posible que esa persona también esté pensando en ti, aunque no haya un motivo aparente. El inconsciente humano es un océano vasto, lleno de símbolos, emociones reprimidas y memorias que no siempre están en nuestra conciencia. Aunque conscientemente decidamos alejarnos de alguien, nuestra psique puede seguir procesando esa conexión en un nivel más profundo. Según Jung, las relaciones que han dejado una huella emocional significativa en nuestra vida crean lazos que no desaparecen simplemente porque dejamos de hablar con esa persona. Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces has sentido una presencia inexplicable, un recuerdo que vuelve sin razón aparente? Es como si algo dentro de ti aún estuviera vinculado con esa persona, como si su energía y la tuya siguieran entrelazadas en una danza silenciosa. Jung nos diría que esto ocurre porque nuestras emociones y pensamientos no son eventos aislados, sino parte de un todo más grande, una red de significados que se extiende más allá de la comprensión lógica. A veces, cuando alguien piensa intensamente en nosotros, su energía puede filtrarse en nuestra conciencia sin que lo notemos conscientemente. Puedes sentirlo como un cambio repentino en tu estado de ánimo, una sensación de nostalgia inexplicable o incluso un impulso de revisar su perfil en redes sociales sin ninguna razón aparente. No es casualidad, es la conexión energética manifestándose en tu vida de una manera que tu mente lógica no puede explicar fácilmente. Pero hay algo aún más interesante. Jung nos hablaba de los arquetipos, patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo y que se activan en nuestras relaciones. Uno de estos arquetipos es el del amante perdido, esa energía que nos impulsa a recordar, idealizar y revivir mentalmente lo que una vez tuvimos con alguien. Si esta persona tuvo un impacto profundo en tu vida, su recuerdo no es solo una memoria, es una fuerza viva dentro de ti que puede seguir activa sin importar cuánto tiempo pase. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si alguien realmente piensa en ti aunque no te hable? Jung nos diría que no busquemos respuestas en lo superficial, sino en lo simbólico. Las señales pueden aparecer de muchas formas, sueños recurrentes, pensamientos espontáneos, incluso el encuentro inesperado con algo que te recuerda a esa persona. Pero la clave está en la intensidad de la emoción que surge en ti. Si sientes un impacto emocional fuerte cuando piensas en esa persona, es muy probable que haya una conexión activa en ambos sentidos. El inconsciente no olvida, incluso cuando conscientemente queremos soltar a alguien. Hay partes de nosotros que se resisten, que guardan fragmentos de esa conexión en lo más profundo de nuestra psique. Y lo mismo ocurre con la otra persona. Aunque no te busque, aunque no te hable, eso no significa que haya logrado borrar la conexión que compartieron. En muchos casos, el silencio es simplemente la manera en que la mente trata de procesar algo que aún no ha podido resolver. Las emociones reprimidas buscan manifestarse de una forma u otra. Puede que esa persona trate de ignorar sus sentimientos, pero en su interior, su psique sigue trabajando en ellos. Y si hay una conexión fuerte, su inconsciente puede
Estar enviando señales que tú percibes sin darte cuenta. De ahí viene esa sensación de que alguien está pensando en ti, aunque no haya ninguna evidencia lógica que lo confirme. Pero hay algo más que debes saber. En muchos casos, cuando pensamos intensamente en alguien, nuestra mente y nuestra energía pueden influir en la suya, incluso a distancia. Jung hablaba de la interconexión entre los seres humanos a través del inconsciente colectivo. Y aunque la ciencia moderna aún no puede explicar completamente cómo funciona, hay demasiadas experiencias personales que confirman este fenómeno. Tal vez te ha pasado que piensas en alguien con mucha fuerza y, poco después, esa persona te escribe o aparece de alguna manera en tu vida. No es coincidencia, es la manifestación de una conexión que sigue viva en el nivel inconsciente. Es como si la energía que dirigimos hacia alguien pudiera crear un puente invisible que nos une, sin importar la distancia o el tiempo. Jung nos enseñó que la mente es mucho más poderosa de lo que creemos. No estamos separados unos de otros de la manera en que solemos pensar. Estamos conectados en un nivel más profundo, en un tejido invisible de pensamientos y recuerdos que nos mantienen ligados, incluso cuando la realidad tangible nos dice lo contrario. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida, aunque no te hable, es porque esa conexión sigue viva. Puede que no lo expresen en palabras, pero su inconsciente sigue enviando señales, sigue manteniendo ese lazo de alguna manera. Si te está gustando este contenido y quieres seguir explorando más sobre el fascinante mundo de los sueños y la psicología de Jung, haz clic en el botón de suscribirse. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que te dejó preguntándote si era más que una simple coincidencia? Carl Jung creía que los sueños son una de las formas más poderosas en las que el inconsciente se comunica con nosotros. Si has soñado con alguien que no ves desde hace tiempo, si su presencia en tu mundo onírico es recurrente, puede ser una señal de que esa persona aún tiene una conexión activa contigo. Jung explicaba que los sueños no son meras invenciones de la mente, sino manifestaciones simbólicas de procesos internos que aún no hemos comprendido del todo. A veces, en un sueño, esa persona puede aparecer de forma clara, hablándote, mirándote o transmitiéndote una emoción específica. Otras veces, la presencia es más sutil. Puedes soñar con un lugar que compartieron, con un objeto que te recuerda a ella, o con una situación que evoca sentimientos del pasado. No importa la forma en que el mensaje llegue, lo importante es la sensación que deja en ti al despertar. Si te has encontrado con este tipo de sueños, pregúntate, ¿qué emoción predominaba en ellos? ¿Eran sueños de reconciliación, de despedida, de nostalgia? ¿Había paz en ellos o inquietud? Jung diría que la clave no está en la persona en sí, sino en lo que representa en tu psique. Tal vez aún hay algo que necesitas resolver dentro de ti, algo que sigue pidiendo ser reconocido. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos recurrentes sobre alguien, sin poder entender por qué esa persona sigue presente en tu mente? Carl Jung nos enseñó que el inconsciente no deja cabos sueltos. Si alguien sigue apareciendo en tus pensamientos, es porque hay algo en esa conexión que aún no se ha cerrado por completo. Puede que esa persona represente una emoción reprimida, un conflicto no resuelto o una lección que aún no has aprendido. El inconsciente insiste en recordarnos a alguien porque aún hay un aprendizaje pendiente. No siempre se trata de amor o de un lazo romántico, en ocasiones, es una señal de que algo dentro de nosotros necesita cerrarse, sanarse o comprenderse. Jung nos hablaba del sombra esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado. Muchas veces, las personas que más nos impactan son aquellas que nos ayudan a ver nuestra propia sombra. Si hay alguien a quien no puedes sacar de tu mente, es posible que esa persona represente algo más profundo dentro de ti. Tal vez simboliza una parte de tu pasado que no has cerrado por completo, un deseo que no has querido admitir, o incluso una proyección de algo que ves en el otro pero que en realidad pertenece a ti. El inconsciente no deja cabos sueltos, todo lo que sigue en tu mente tiene un propósito. Pero aquí viene algo crucial, no siempre que alguien piensa en ti significa que quiere volver o que siente lo mismo que antes, el inconsciente es complejo.
Y muchas veces la energía que nos une a alguien está basada en conflictos no resueltos, sentimientos reprimidos o emociones que aún no hemos sabido procesar. Puede que esa persona sienta culpa, arrepentimiento o incluso miedo de enfrentarse a sus propios pensamientos. En esos casos, la conexión sigue existiendo, pero no necesariamente significa que deba transformarse en una reconciliación o en un reencuentro. Jung nos hablaba del proceso de individuación, ese camino en el que una persona se encuentra a sí misma, integrando sus sombras, sus deseos y sus conflictos internos. Muchas veces, las relaciones que más nos marcan son aquellas que nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que no habríamos descubierto de otra manera. Puede que esa persona siga pensando en ti porque, de alguna forma, fuiste parte de su propio proceso de individuación, de su viaje de autoconocimiento. El alma reconoce sus lazos más allá del tiempo y del espacio. Hay conexiones que, aunque parezcan terminadas en el plano físico, siguen vivas en el nivel energético y emocional. Por eso, aunque esa persona no te hable, aunque todo parezca indicar que ha seguido adelante, hay una parte de su inconsciente que sigue en diálogo con el tuyo. No en palabras, no en gestos visibles, sino en un nivel mucho más profundo, donde las emociones y los recuerdos crean puentes invisibles entre las personas. Pero aquí viene la pregunta más importante, ¿qué haces con esta información? Porque saber que alguien piensa en ti no cambia nada si no sabes qué hacer con esa conexión. ¿Es algo que quieres alimentar o es un lazo que necesitas soltar? ¿Es un reflejo de algo que debes aprender o es una distracción que te impide avanzar en tu propio camino? Lo que Jung nos enseñó es que la clave no está en buscar respuestas afuera, sino en aprender a escuchar nuestra propia intuición. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida a pesar de la distancia, no ignores esa sensación, pero tampoco te aferres a la idea de que significa lo que quieres que signifique. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es aceptar que algunas conexiones existen solo para mostrarnos algo y luego dejarlas ir. Si sientes que alguien sigue en tu mente, tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué parte de ti mismo sigue atada a esa historia? ¿Es amor, es nostalgia, es una herida sin cerrar? No busques respuestas en el otro, porque la verdad siempre está dentro de ti. Y cuando logres comprender el significado real de esa conexión, será mucho más fácil decidir si es algo que debes conservar o algo que finalmente debes soltar. Porque al final, lo que importa no es si alguien más piensa en ti, sino qué decides hacer tú con esa energía El inconsciente es un terreno misterioso y lleno de señales que rara vez interpretamos con claridad. Jung creía que dentro de nuestra mente hay una estructura oculta que influye en la forma en que percibimos la realidad y nos relacionamos con los demás. Si sientes que alguien piensa en ti aunque no te hable, es porque esa conexión aún está viva en un nivel que va más allá de lo consciente. Es posible que hayas notado que ciertos recuerdos aparecen en tu mente sin que los invoques. Tal vez un día cualquiera, en medio de tus actividades diarias, el rostro de esa persona surge en tu pensamiento, acompañado de una sensación inexplicable. No es algo que puedas controlar, simplemente sucede. Y lo más curioso es que, en muchas ocasiones, esto coincide con momentos en los que esa persona también está recordándote. Esto se debe a que los pensamientos y las emociones tienen una frecuencia, una vibración que se propaga más allá del espacio físico. Jung hablaba del inconsciente colectivo como un campo de información compartida, donde todas las mentes están conectadas a un nivel profundo. Por eso, cuando alguien piensa en ti con intensidad, esa energía puede llegar hasta ti en forma de presentimientos, intuiciones o incluso sueños. Los sueños son una de las formas más poderosas en las que el inconsciente nos habla. Si has soñado con alguien que no ves desde hace tiempo, si su presencia en tu mundo onírico es recurrente, puede ser una señal de que esa persona aún tiene una conexión activa contigo. Jung explicaba que los sueños no son meras invenciones de la mente, sino manifestaciones simbólicas de procesos internos que aún no hemos comprendido del todo. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. A veces, en un sueño, esa persona puede aparecer de forma clara, hablándote, mirándote o transmitiéndote una emoción específica. Otras veces, la presencia es más sutil,
Puedes soñar con un lugar que compartieron, con un objeto que te recuerda a ella, o con una situación que evoca sentimientos del pasado. No importa la forma en que el mensaje llegue, lo importante es la sensación que deja en ti al despertar. Si te has encontrado con este tipo de sueños, pregúntate, qué emoción predominaba en ellos, eran sueños de reconciliación, de despedida, de nostalgia. ¿Había paz en ellos o inquietud? Jung diría que la clave no está en la persona en sí, sino en lo que representa en tu psique. Tal vez aún hay algo que necesitas resolver dentro de ti, algo que sigue pidiendo ser reconocido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si la vida que estás viviendo es realmente tuya? No me refiero solo a tus rutinas o decisiones superficiales, sino a algo más profundo. ¿Tus elecciones reflejan quién eres en esencia o simplemente son el resultado de expectativas impuestas por otros? Carl Jung, uno de los mayores exponentes de la psicología moderna, nos dejó una enseñanza fundamental: el mayor viaje que podemos emprender es el viaje hacia nuestro propio ser. Sin embargo, la verdad es que pocas personas se atreven a hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque elegirte a ti mismo es una de las decisiones más difíciles y transformadoras que existen. Significa enfrentar tus miedos, dejar de complacer a los demás y encontrar el coraje de decir no a todo lo que no refleja tu verdadera esencia. Pero hay algo seguro: cuando finalmente tomas esta decisión, nada vuelve a ser igual. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Piensa en esto: a lo largo de tu vida, ¿cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces te has callado para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces has ignorado tus propios deseos por miedo al rechazo o a la desaprobación? Puede que nunca te lo hayas planteado de esta forma, pero cada una de esas veces fue un pequeño sacrificio de tu autenticidad. Y cuando sacrificamos nuestra autenticidad en repetidas ocasiones, terminamos por olvidarnos de quienes somos realmente. Carl Jung nos enseñó que la verdadera realización no se encuentra en la aprobación externa, sino en el descubrimiento de nuestro ser más profundo. Y, sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando validación en los demás, adaptándonos a lo que se espera de nosotros. Pero hay un punto de quiebre, un momento en el que la incomodidad interna se vuelve insoportable. Es ese instante en el que, mirándote al espejo, te das cuenta de que llevas demasiado tiempo viviendo para los demás. Ahí comienza la verdadera transformación. Un cambio interno que no siempre es bien recibido por quienes te rodean. Porque cuando empiezas a elegirte a ti mismo, el mundo reacciona. Algunas personas te mirarán con extrañeza, otras se sentirán amenazadas por tu nueva seguridad. Te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo. Y en cierto modo, tienen razón. No eres el mismo. Has dejado de ser la versión complaciente de ti mismo para convertirte en quien realmente eres. La gente estaba acostumbrada a que fueras predecible, a que priorizaras sus necesidades por encima de las tuyas. Pero cuando decides establecer límites, cuando empiezas a seguir tu propio camino sin buscar aprobación, su equilibrio se rompe. Y esto no es porque estés haciendo algo malo, sino porque tu transformación los obliga a mirarse a sí mismos. Y no todo el mundo está preparado para eso. Carl Jung habló de un proceso llamado individuación, el camino hacia convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. No la versión que la sociedad impone, ni la que tu familia espera, sino aquella que resuena con tu alma. Pero este proceso trae consigo algo inesperado: la liberación. Porque cuando por fin te eliges a ti mismo, sucede algo increíble: te das cuenta de que ya no tienes que demostrarle nada a nadie. El miedo al rechazo desaparece, la necesidad de ser aceptado deja de dominarte y empiezas a vivir bajo tus propias reglas. Ya no sientes culpa por decir no, ni ansiedad por la opinión de los demás. Descubres que la verdadera libertad no es hacer lo que los demás esperan de ti, sino vivir en coherencia con tu verdad interior. ¿Te has dado cuenta de que cuando tomas una decisión auténtica, de repente todo empieza a encajar? Jung llamó a esto sincronicidad, el fenómeno por el cual, cuando vivimos alineados con nuestra esencia, el universo responde. Las oportunidades aparecen, las personas correctas entran en tu vida, y lo que parecía imposible empieza a suceder con sorprendente precisión.
Pero ten cuidado, la sincronicidad no significa que todo será fácil. De hecho, cuando decides elegirte a ti mismo, es posible que enfrentes más desafíos de los que imaginabas. Viejos patrones intentarán arrastrarte de vuelta, personas de tu pasado pondrán a prueba tu determinación y el miedo a lo desconocido te susurrará al oído. Es en esos momentos cuando más debes confiar en ti. Si algo en tu vida empieza a fluir de forma natural, si las puertas correctas se abren con facilidad, si te rodeas de personas que te inspiran y te apoyan, no es una coincidencia. Es una señal de que estás en el camino correcto. Uno de los mayores miedos al elegirte a ti mismo es la sensación de soledad. Al principio, puede parecer que estás dejando atrás a muchas personas, que te estás aislando. Pero la soledad no es un enemigo. Es una oportunidad para reconectar contigo mismo, para sanar heridas y para construir la vida que realmente deseas. Y luego ocurre algo mágico, empiezas a disfrutar tu propia compañía. Te das cuenta de que ya no necesitas a personas tóxicas ni situaciones que te desgastan. Descubres que no tienes que conformarte con menos de lo que mereces, porque has comprendido una verdad fundamental: tú eres suficiente. Siempre lo has sido. La clave está en resistir la tentación de volver atrás. Puede que al principio el silencio se sienta incómodo, que el vacío parezca insoportable. Pero si logras sostener ese momento, descubrirás que no es un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Es aquí donde comienza la verdadera transformación. Redescubrirás partes de ti que habías olvidado, pasiones que habías abandonado, sueños que creías imposibles. Y cuando dejes de temerle a la soledad, notarás que ya no buscas a alguien que te complete, porque has comprendido que ya eres un ser completo. Carl Jung nos dejó una enseñanza poderosa: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La vida que deseas no vendrá de lo que otros piensen de ti, ni del miedo a decepcionar. Vendrá de la decisión más importante que puedes tomar, la de elegirte a ti mismo. Y si estas palabras resuenan contigo, es porque algo dentro de ti ya está listo para este cambio. El camino es largo, pero es tuyo. Nadie puede recorrerlo por ti. Cuando finalmente decides elegirte a ti mismo, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no es solo una idea o un deseo pasajero, es un compromiso inquebrantable con tu esencia más auténtica. Pero lo que muchos no te dicen es que este despertar trae consigo una paradoja: cuanto más consciente te vuelves de quién eres, más te das cuenta de lo profundamente dormido que has estado. Es como si, de repente, vieras el mundo con nuevos ojos. Las conversaciones superficiales dejan de interesarte, las dinámicas de control y manipulación se vuelven evidentes, y todo aquello que antes tolerabas ahora te parece intolerable. No porque te hayas vuelto más frío o distante, sino porque has entendido algo que la mayoría teme aceptar: la vida es demasiado corta para vivirla en la mentira. Carl Jung lo explicó de manera clara: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y aquí es donde la verdadera transformación comienza. Porque elegirte a ti mismo no significa simplemente cambiar hábitos o alejarte de ciertas personas. Significa sumergirte en lo más profundo de tu ser, enfrentarte a tus sombras y aceptar la verdad sobre quién eres, sin filtros ni excusas. Jung nos hablaba del sombra esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado. Muchas veces, las personas que más nos impactan son aquellas que nos ayudan a ver nuestra propia sombra. Si hay alguien a quien no puedes sacar de tu mente, es posible que esa persona represente algo más profundo dentro de ti. Tal vez simboliza una parte de tu pasado que no has cerrado por completo, un deseo que no has querido admitir, o incluso una proyección de algo que ves en el otro pero que en realidad pertenece a ti. El inconsciente no deja cabos sueltos, todo lo que sigue en tu mente tiene un propósito. Pero aquí viene algo crucial: no siempre que alguien piensa en ti significa que quiere volver o que siente lo mismo que antes, el inconsciente es complejo. Y muchas veces la energía que nos une a alguien está basada en conflictos no resueltos, sentimientos reprimidos o emociones que aún no hemos sabido procesar. Puede que esa persona sienta culpa, arrepentimiento o incluso miedo de enfrentarse a sus propios pensamientos. En esos casos, la conexión sigue existiendo,
pero no necesariamente significa que deba transformarse en una reconciliación o en un reencuentro. Jung nos hablaba del proceso de individuación ese camino en el que una persona se encuentra a sí misma, integrando sus sombras, sus deseos y sus conflictos internos. Muchas veces, las relaciones que más nos marcan son aquellas que nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que no habríamos descubierto de otra manera. Puede que esa persona siga pensando en ti porque, de alguna forma, fuiste parte de su propio proceso de individuación, de su viaje de autoconocimiento. El alma reconoce sus lazos más allá del tiempo y del espacio. Hay conexiones que, aunque parezcan terminadas en el plano físico, siguen vivas en el nivel energético y emocional. Por eso, aunque esa persona no te hable, aunque todo parezca indicar que ha seguido adelante, hay una parte de su inconsciente que sigue en diálogo con el tuyo. No en palabras, no en gestos visibles, sino en un nivel mucho más profundo, donde las emociones y los recuerdos crean puentes invisibles entre las personas. Pero aquí viene la pregunta más importante, ¿qué haces con esta información? Porque saber que alguien piensa en ti no cambia nada si no sabes qué hacer con esa conexión. ¿Es algo que quieres alimentar o es un lazo que necesitas soltar? ¿Es un reflejo de algo que debes aprender o es una distracción que te impide avanzar en tu propio camino? Lo que Jung nos enseñó es que la clave no está en buscar respuestas afuera, sino en aprender a escuchar nuestra propia intuición. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida a pesar de la distancia, no ignores esa sensación, pero tampoco te aferres a la idea de que significa lo que quieres que signifique. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es aceptar que algunas conexiones existen solo para mostrarnos algo y luego dejarlas ir. Si sientes que alguien sigue en tu mente, tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué parte de ti mismo sigue atada a esa historia? ¿Es amor, es nostalgia, es una herida sin cerrar? No busques respuestas en el otro, porque la verdad siempre está dentro de ti. Y cuando logres comprender el significado real de esa conexión, será mucho más fácil decidir si es algo que debes conservar o algo que finalmente debes soltar. Porque al final, lo que importa no es si alguien más piensa en ti, sino que decides hacer tú con esa energía El inconsciente es un terreno misterioso y lleno de señales que rara vez interpretamos con claridad. Jung creía que dentro de nuestra mente hay una estructura oculta que influye en la forma en que percibimos la realidad y nos relacionamos con los demás. Si sientes que alguien piensa en ti aunque no te hable, es porque esa conexión aún está viva en un nivel que va más allá de lo consciente. Es posible que hayas notado que ciertos recuerdos aparecen en tu mente sin que los invoques. Tal vez un día cualquiera, en medio de tus actividades diarias, el rostro de esa persona surge en tu pensamiento, acompañado de una sensación inexplicable. No es algo que puedas controlar, simplemente sucede. Y lo más curioso es que, en muchas ocasiones, esto coincide con momentos en los que esa persona también está recordándote. Esto se debe a que los pensamientos y las emociones tienen una frecuencia, una vibración que se propaga más allá del espacio físico. Jung hablaba del inconsciente colectivo como un campo de información compartida, donde todas las mentes están conectadas a un nivel profundo. Por eso, cuando alguien piensa en ti con intensidad, esa energía puede llegar hasta ti en forma de presentimientos, intuiciones o incluso sueños. Los sueños son una de las formas más poderosas en las que el inconsciente nos habla. Si has soñado con alguien que no ves desde hace tiempo, si su presencia en tu mundo onírico es recurrente, puede ser una señal de que esa persona aún tiene una conexión activa contigo. Jung explicaba que los sueños no son meras invenciones de la mente, sino manifestaciones simbólicas de procesos internos que aún no hemos comprendido del todo. A veces, en un sueño, esa persona puede aparecer de forma clara, hablándote, mirándote o transmitiéndote una emoción específica. Otras veces, la presencia es más sutil. Puedes soñar con un lugar que compartieron, con un objeto que te recuerda a ella, o con una situación que evoca sentimientos del pasado. No importa la forma en que el mensaje llegue, lo importante es la sensación que deja en ti al despertar. Si te has encontrado con este tipo de sueños, pregúntate, ¿qué emoción predominaba en ellos? ¿Eran sueños de reconciliación, de despedida, de nostalgia?
¿Había paz en ellos o inquietud? Jung diría que la clave no está en la persona en sí, sino en lo que representa en tu psique. Tal vez aún hay algo que necesitas resolver dentro de ti, algo que sigue pidiendo ser reconocido. Si alguien sigue apareciendo en tus pensamientos, es porque hay algo en esa conexión que aún no se ha cerrado por completo. Puede que esa persona represente una emoción reprimida, un conflicto no resuelto o una lección que aún no has aprendido. El inconsciente insiste en recordarnos a alguien porque aún hay un aprendizaje pendiente. No siempre se trata de amor o de un lazo romántico, en ocasiones, es una señal de que algo dentro de nosotros necesita cerrarse, sanarse o comprenderse. Si alguna vez has dudado sobre tu relación, las palabras de Carl Jung pueden ser la clave para entender lo que realmente está sucediendo en tu interior. La relación con otro es, en esencia, un reflejo de tu relación contigo mismo. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Demuestra que eres un verdadero seguidor de la sabiduría de Jung. Y si alguna vez has cuestionado tu relación, comenta con la palabra reflexión si no quieres quedarte atrapado en el caos emocional. Nos vemos en el próximo video.